Saludamos al licenciado Jorge Ortiz, periodista de larga trayectoria, experto en política internacional. Jorge, muy buenos días. Hoy, aproximadamente a las 10 de la mañana, se dará el cambio de mando oficial en Argentina cuando asuma ante la Asamblea Argentina el poder el nuevo presidente Fernández, pero lo hace con un país sin reservas, sin perspectivas políticas con respecto al Fondo Monetario Internacional, con una gigantesca deuda de 315.000 billones de dólares y con las promesas de terminar con la pobreza en Argentina. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene adelante Fernández, que además viene con el agravante de estar acompañado en la vicepresidencia por una de las mujeres más polémicas del continente, la ex presidenta Fernández de Kirchner? ¿Tenemos algún problema con el audio? A ver si le escuchamos ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Buenos días. A ver, la Argentina tiene estos ciclos prácticamente en su historia, singularmente desde 1945, cuando tomó el poder el general Juan Domingo Perón, ha tenido estos ciclos de alzas y bajas, de épocas de enorme esplendor y después de épocas de enorme crisis, y este momento evidentemente la Argentina está en uno de los puntos bajos, ¿no? En uno de esos momentos de crisis profunda. Pero a pesar de que tiene el negros nubarrones por delante el gobierno de Alberto Fernández, ¿sigo? ¿Está? Sí, perfectamente. Ya, perfecto. A pesar de los negros nubarrones que tiene por delante el presidente Alberto Fernández, en lo económico y en lo político, hay que reconocerle al partido peronista, un partido populista de los peores, de un caudillismo absolutamente premoderno, pero hay que reconocerle al partido peronista que tiene una enorme vocación de poder, y en ese afán de tener poder y de retener el poder, que ha permitido que desde 1945 hasta acá prácticamente hay un monopolio, un cuasi monopolio del poder por parte de los peronistas. Esa vocación de poder hace que los argentinos finalmente, los líderes peronistas encuentren la forma de llegar a acuerdos para darle gobernabilidad a su país en los gobiernos peronistas y para quitarle toda gobernabilidad a los gobiernos que no son peronistas. Por eso hemos visto que los gobiernos no peronistas de los últimos años han terminado en situaciones verdaderamente críticas. De hecho, los dos presidentes anteriores a Macri, el presidente Alfonsín y el presidente Larrua, ni siquiera pudieron terminar sus mandatos, y el presidente Macri termina en unas condiciones deplorables. En cambio, los peronistas logran darle estabilidad política a su país, deteriorándolo cada vez más, hundiéndolo cada vez más en el populismo, generando un clientelismo terrible y unas tensiones internas muy grandes, pero por lo menos le dan estabilidad, y creo que eso se puede esperar de la Argentina de Alberto Fernández, una Argentina en la que va a haber conflictos inevitablemente entre Alberto Fernández, un político de centroizquierda, moderado, que entiende las relaciones del poder mundial, y Cristina Fernández de Kirchner, una señora primero con gravísimas acusaciones de corrupción en su contra, y que además pertenece a esta ola más izquierdista, más bolivariana, más socialista del siglo XXI, que, como lo hemos comprobado abundantemente a lo largo de estos años, causa enormes crisis en estos países, a pesar de que seduce a las masas, las engaña y logra su apoyo. Yo creo que en la Argentina le espera una época interesante, va a haber un conflicto político muy serio entre los dos Fernández, pero la vocación de poder del peronismo finalmente permitirá que la Argentina tenga estabilidad. Eso sí, en lo económico van a tener problemas muy graves,
porque probablemente la primera tentación para el gobierno de Fernández será caer en el default, es decir, suspender el pago de la deuda y usar los pocos recursos que va obteniendo para tratar de reactivar su economía interna. Pero obviamente, una situación de default afecta mucho a un país porque le cierra totalmente el crédito exterior, y al cerrarle totalmente el crédito exterior, pues sus dificultades de financiamiento se precipitan. Licenciado Ortiz, muy buenos días. Yo quisiera quizás profundizar un poquito más en la relación entre el presidente y la vicepresidenta de la Argentina, que en poquísimos instantes estarán ya asumiendo el poder. ¿Usted les augura una buena relación, un buen romance a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué es lo que podría provocar en su momento una ruptura o una situación ya complicada y compleja entre el presidente y la vicepresidenta? Creo que la posibilidad de ruptura dependería únicamente de que el presidente Fernández y la vicepresidenta Fernández de Kirchner no encontraran una forma de reparto del poder aceptable para ambas partes. Obviamente la señora de Kirchner exigirá mucho más de lo que probablemente el presidente Fernández esté dispuesto a conceder. Y este momento ya se empieza a haber una especie de batalla por el poder. O sea, ya se ha visto en estos meses anteriores a la posesión de hoy, se ha visto que mientras el presidente Fernández se atrincheraba en las provincias, con su alianza con los gobernadores provinciales, gobernadores que por ser un país federal tienen poder significativo en sus respectivas circunscripciones. Pero la señora Fernández de Kirchner se atrincheraba en el poder central, es decir, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que siempre ha sido un bastión peronista, y ambos han hecho, cada uno en su feudo, pues demostraciones de fuerza. En todo caso, les decía que la vocación de poder del peronismo es tan marcado que seguramente ellos buscarán la forma de armonizar las respectivas ambiciones de uno y otro, porque saben que si entran en un conflicto se deterioran ambos, y se deteriora la gobernabilidad de la Argentina, y el peronismo ama tanto el poder, lo ha buscado y lo ha retenido con tanta consistencia, que ciertamente preferirán ambos líderes ceder un poco y conceder un poco, antes que entrar en una disputa que les haga que el poder de los dos se debilite. En cuanto a la disyuntiva económica, ¿qué caminos tiene el nuevo presidente Fernández? Lo que ha sucedido en América está fresco, está dándose en estos mismos días en varios países con una satanización del Fondo Monetario Internacional. Esto sucede en Ecuador, sucede en Chile, sucede en diversos países del continente. Trascendió, sin embargo, que hace unos 10 días estuvo ya el flamante ministro de Economía, que también tomará plenamente funciones hoy, reunido con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Fernández, por su parte, ha anticipado que es muy probable que Argentina caiga en un default. ¿Cuáles son las salidas que podría tener la economía argentina cuando está también fresco y reciente el caso de Macri, que llegó con un mensaje esperanzador, pero que el permanente golpe que dio al bolsillo de los argentinos lo fue hundiendo paulatinamente? A ver, en efecto hay una satanización, casi que diría que regional, continental del Fondo Monetario Internacional, pero en el caso de la Argentina, que es muy muy marcado, más que en otros países, la satanización del Fondo Monetario, donde el Fondo Monetario Internacional es casi mala palabra. El fondo ha tenido hacia la Argentina una actitud siempre muy condescendiente. El Fondo Monetario ha estado dispuesto siempre a prestarle a la Argentina cantidades inusuales de dinero. Al presidente Macri le prestó 57.000 millones de un préstamo pues que no tenía ningún precedente en América Latina. Y yo creo que este momento, pues, el presidente Fernández, un hombre que es moderado, que no es un socialista del siglo XXI alborotado y loco, no es un Ortega, no es un Correa, no es un Evo Morales. El presidente Fernández ha comprendido, y por eso envió ya a su ministro de Economía a Washington, ha comprendido que el apoyo del Fondo Monetario puede ser indispensable, quizás inevitable,
para salir de la crisis. La Argentina tiene unos vencimientos de la deuda a muy corto plazo y es una deuda muy variada que la única manera de poder pagarla es concentrando todas esas deudas en un solo fondo, y ese fondo que sea de alguna manera financiado o ayudado a financiar por el Fondo Monetario Internacional. Para estos países caer en el default, suspender el pago de la deuda es muy complicado porque siguen teniendo necesidades de financiamiento externo y el momento que un país deja de pagar sus deudas, deja al mismo tiempo de recibir nuevos créditos. La Argentina no parece estar en condiciones de hacerlo. En todo caso, políticamente, el default suele gustar a las bases peronistas. Las bases peronistas son estas bases turbulentas que les gustan estos líderes gritones, alborotadores, escandalosos, como los del socialismo del siglo XXI. Y podría ser que en esta disputa de poderes entre Fernández y Fernández de Kirchner llegue un momento en que el presidente Fernández sienta que declarar un default sea dar un golpe políticamente significativo dentro de las bases peronistas, pero los riesgos son grandes. En todo caso, creo que después de la mala experiencia del presidente Macri, que cuando llegó al poder tenía una economía en ruinas, la economía en ruinas que dejan siempre los socialismos del siglo XXI que le había dejado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero que su manejo de la crisis fue, en ese caso se podría decir, el remedio fue peor que la enfermedad. Era una enfermedad grave, pero el manejo de esa enfermedad fue terrible. El presidente Macri, el típico gobierno de empresarios que saben manejar la economía, pero no el Estado. No entendió los vericuetos, las dificultades de la economía pública, que es muy distinta a la economía privada. Y entonces pues cometió una serie de errores que en vez de atenuar la crisis de Argentina, la agravó. Y en este momento el presidente Fernández se encuentra con que tiene un panorama políticamente positivo, porque si bien tiene una economía en dificultades enormes, cualquier medida que tome y logre atenuar un poco la crisis, se la va a ver como una medida casi de salvación y seguramente su popularidad va a aumentar. Creo que va a tener que ser muy tinoso en encontrar un equilibrio entre el manejo político de la crisis y el manejo estrictamente económico de la crisis, de manera que ninguno de los dos prevalezca sobre el otro y logre un equilibrio difícil, pero en el caso del presidente Fernández podría ser posible. Licenciado Ortiz, el presidente Macri deja una Argentina con unos índices de pobreza que se han incrementado de forma muy, muy importante. Se habla de más de un 40% de pobreza en la Argentina. De otro lado está estas necesidades de financiamiento, el seguir acercándose al Fondo Monetario Internacional. Ahí un poco nos preguntamos si es que realmente esta es la salida. La situación de la Argentina es muy compleja, con una pobreza los índices de pobreza muy elevados, y si las necesidades de financiamiento continúan, pues lo que va a hacer es seguirse endeudando. Un poco es el espejo en el cual nuestros países nos estaríamos mirando. Claro, pero si un país tiene necesidades de financiamiento, tiene que, muchas veces son necesidades de financiamiento apremiantes, ¿no? Muchas veces para mantener simplemente funcionando la maquinaria estatal. Si un país tiene esas necesidades de financiamiento, tiene que obtener plata en algún lado. Ir donde prestamistas chinos, como ha hecho el Ecuador en los últimos años, singularmente en el gobierno del presidente Correa, significa hipotecar muy gravemente al país porque los plazos son cortos y los intereses, las tasas de interés son muy altas. Siempre los créditos de un organismo internacional de crédito, de un organismo multilateral de crédito, son mucho más blandos, tanto en plazos como en tasas de interés. El problema es que obviamente un prestamista internacional, en el caso del Fondo Monetario, quiere saber que su dinero, 57.000 millones como lo que prestaron a Macri, o algo así, que serán cantidades muy voluminosas que necesitará la Argentina, van a ser bien invertidos. Y para eso pues dice, a ver, ¿cuál es el programa que van a aplicar? Y también impone ciertas condiciones para que ese dinero no se malgaste en gasto público, sino que se invierta bien en gastos de inversión. Entonces, obviamente ese condicionamiento político suele a los países y a los gobiernos no gustarles. Es obvio que no nos gusta, es obvio que cada país quiere tener sus decisiones soberanas.
Pero si uno quiere recibir cantidades voluminosas de dinero porque el aparato estatal está a punto de pararse y uno requiere financiamiento externo para mantener el aparato moviéndose, pues tiene que aceptar ciertas condiciones. Hay que negociarlas bien. Esa puede ser la clave. Negociar bien esas condiciones de manera que llegue crédito fresco en condiciones que no sean de sometimiento. Algunas veces los países latinoamericanos han fallado en su negociación, han aceptado condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional y han terminado esos préstamos siendo tiros por la culata. Pero en muchos otros casos, el financiamiento del Fondo Monetario Internacional ha permitido salir a los países de crisis económicas graves, pero como todos sabemos, pues un árbol cayendo hace más ruido que todo un bosque creciendo. Cuando hay un país que le va bien, pues no es noticia de primera página. Cuando un país tiene una zozobra y esa zozobra termina en crisis política y en esa crisis política es acusado al Fondo Monetario, pues obviamente es primera página en todos los periódicos del mundo durante muchas semanas. Pero creo que la clave es negociar préstamos blandos con el Fondo Monetario Internacional en condiciones positivas para los países. En la negociación está la clave. El panorama en América Latina es muy complejo. Varios países están marcados por la protesta social en sus dos extremos con gobiernos socialistas, México y Argentina, y entre estos dos polos, un mosaico que va desde el gobierno ultraderechista de Bolsonaro a la dictadura de Maduro, total incertidumbre en Bolivia. ¿Qué reflexiones le trae el licenciado Ortiz a este escenario? Bueno, creo que yo diría que más que nada es una coincidencia en el tiempo, una coincidencia en situaciones. Evidentemente todos los países, todos los pueblos suelen tener motivos de insatisfacción. América Latina es un continente sumamente inequitativo en el reparto de la riqueza y es un continente que todavía no ha encontrado un ritmo de desarrollo sostenido que le permita ir sacando sostenidamente de la pobreza a sus sectores más vulnerables. Hay épocas de gran auge, pero a esas épocas de auge suelen seguir épocas de nuevas depresiones. Y entonces, pues, siempre América Latina vive con incertidumbre con respecto a su futuro. Nunca podemos decir, estamos creciendo y seguiremos creciendo y este es un proceso que ya no se detendrá, sino que decimos, hoy estamos bien, pero ¿cuánto durará y qué vendrá después? Entonces, esos pueblos que siempre tienen esta situación de incertidumbre, que no han logrado todavía ritmos sostenidos de crecimiento y de superación de la pobreza, cuando hay un momento de dificultad, esos pueblos estallan. El momento de dificultad se presentó en el año 2014. En el año 2014 se acabó el boom de los commodities, ¿no? Del boom de los productos primarios de exportación que son la base de la economía de todos estos países. Y todos estos países que se habían acostumbrado primero a un ritmo de gasto intenso, y gracias a ese ritmo de gasto a niveles aceptables de crecimiento de sus economías, pues de pronto se encontraron con restricciones y vinieron gobiernos que tuvieron que adoptar medidas restrictivas para equilibrar sus finanzas que estaban desordenadas. Ese fue, por ejemplo, el caso del Ecuador. El Ecuador durante 10 años, los 10 años del correísmo, gastó mucho más allá de sus posibilidades. No supo tener recaudos para épocas de vacas flacas. El presidente Correa llegó a decir uno de los disparates más monumentales que se ha oído cuando dijo que no se asombren de que el petróleo cueste $110, porque el verdadero precio del petróleo debería ser de 200, y él auguró que el precio del petróleo subiría a 200, un disparate monumental, porque después cayó a 50, que es el precio que todos los economistas del mundo, excepto Correa, saben que es el precio aproximadamente medio del petróleo. Y el Ecuador siguió gastando desaforadamente, con enormes niveles de corrupción. Y entonces cuando vinieron las vacas flacas, es decir, cuando el precio del petróleo volvió a sus niveles normales de $50 o $60, hubo que meter un ajuste brutal en la economía.
que hubiera sido pues la eliminación de los subsidios a la gasolina, una eliminación indispensable que tarde o temprano que habrá que hacerse, pero que obviamente es muy resistida por la gente. Y eso ha pasado en general en América Latina. Cuando se acabó el boom de los commodities, el boom de los precios altos de las materias primas, los gobiernos tuvieron que apretar sus economías y obviamente se generó un descontento popular. Y lo que vemos hoy en Colombia, en el Perú, en Chile, en el Ecuador, es eso, el resultado del apretón de la economía después de los 10 años de fiesta. Para finalizar, sobre Ecuador, con la protesta social en una especie de estado de animación suspendida y a punto de ingresar a un año electoral, ¿qué nos puede decir? Bueno, creo que la protesta de octubre fue evidentemente desmedida, se salió de cauce. La dirigencia indígena se excedió absolutamente en el uso de la fuerza y tuvo además la muy mala idea, muy contraproducente para ellos mismos, para el movimiento indígena, de aliarse con el correísmo que intentaba dar un golpe de Estado, destruir la democracia, para llamar a una asamblea constituyente y que esa asamblea constituyente libre de culpa, libre de polvo y paja al señor Correa y a todos sus secuaces. Creo que eso ha hecho que este momento la protesta social no tenga buena imagen en el Ecuador. Creo que este momento sería difícil que movimientos indígenas o movimientos sindicales intentaran otra vez una protesta masiva en la calle. Creo que la clase media reaccionaría con dureza. Creo que sentiría que pues se están excediendo esos dirigentes sociales que intenten una nueva protesta como la de octubre. Y creo que eso le da al Ecuador un cierto seguro de tranquilidad hasta las próximas elecciones. Lo que sí creo, en cambio, es que en estas protestas de octubre, que fueron muy duras, muy llamativas, muy importantes para el futuro del país, en lo bueno o en lo malo, las tres mayores fuerzas políticas se deterioraron. El señor Nebot y el señor Lasso no encontraron la forma, no entendieron la magnitud de la protesta, sobre todo en Quito, y no se preocuparon de levantar su voz con energía en defensa de una ciudad amenazada o una zona amenazada como era la Sierra Central, desde Ambato hasta Quito, dos ciudades que fueron muy amenazadas, y la gente sintió que estos dos líderes que aspiran a la presidencia pues no levantaron la voz con energía para defender a los pueblos de Tungurahua, de Cotopaxi y de Pichincha. Y el correísmo pues confirmó que no es un movimiento democrático, que es un movimiento caudillista girado en torno a las ambiciones personales, políticas de su líder, que son inmensas. Y entonces yo creo que estos tres movimientos, o sea, los que están en torno a Lasso, Nebot y Correa, perdieron un poco de fuelle en el movimiento de octubre. ¿Podrán rehabilitarse para llegar a las elecciones? No lo sabemos, y no, en eso están. Pero este momento están tocados, y entonces el panorama que parecía claro, parecía que el poder se definiría entre uno de estos tres líderes políticos con sus respectivos movimientos, pues en este momento ese panorama está un poco más turbio, un poco más confuso, porque está abierto a que puedan salir nuevos dirigentes que aspiren a disputarles el poder a ellos. Creo que por ahora los tres, Nebot, Lasso y Correa, siguen teniendo una hegemonía política, pero están lastimados y dependerá de cómo sanen sus heridas para saber con qué fuerza van a llegar a las elecciones del año próximo. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al licenciado Jorge Ortiz, periodista de larga trayectoria, experto en política internacional.